Bienvenidos. Miras, lo que vamos a contar hoy no es solo un proyecto de datos cualquiera. Es la crónica de dos científicos de datos, una misión muy concreta y un giro de guión totalmente inesperado que lo cambió absolutamente todo. Y sí, esta es nuestra historia. Nos metimos de lleno en este viaje para intentar usar el poder de los datos, para marcar una diferencia real, en este caso, en el mundo académico. El objetivo, la verdad, era claro y bastante ambicioso. Queríamos construir un modelo predictivo capaz de identificar el riesgo de abandono escolar en nuestra universidad. La idea era crear una herramienta que nos permitiera, intervenir a tiempo y ofrecer apoyo a quien lo necesitase. Y este fue nuestro punto de partida. Más de 500.000 de registros. O sea, un auténtico océano de datos en bruto que, ya de por sí, representaba el primer gran desafío de todo este viaje. Vale, vamos al lío. Antes de poder predecir absolutamente nada, teníamos que poner orden en esa masa ingente y compleja de información. Y aquí es donde empieza, de verdad, el trabajo artesanal de la ciencia de datos. Lo primerísimo que hicimos fue una reducción, pero drástica. Pasamos de 44 columnas de datos a solo 16. Y ojo, esto no fue a lo loco. Fue una decisión súper estratégica para quedarnos solo, y digo solo, con la información que de verdad podía contarnos algo. Es que la limpieza de datos es todo un arte. Por un lado, consistió en quitar lo que no aportaba valor predictivo, como por ejemplo las coordenadas GPS. Por otro, descartar información redundante, como códigos que ya teníamos representados de otra manera. Y sobre todo, reducir el ruido, como esas variables con miles de valores únicos que lo único que harían sería confundir al modelo. Y aquí llega una decisión clave, que además iba un poco a contracorriente de lo que se suele hacer. Encontramos más de 20.000 filas que a primera vista parecían duplicadas, y decidimos quedárnoslas. ¿Por qué? Pues porque en nuestro enfoque de análisis por grupos, cada duplicado no era un fallo, era la prueba de que otro estudiante compartía exactamente el mismo perfil. Eran fundamentales para lo que queríamos hacer. Bueno, con los datos ya limpios y listos pasamos a la fase de modelado, y los primeros resultados que tuvimos fueron sinceramente espectaculares. O al menos eso es lo que parecía al principio. Fijaos en esta tabla. La columna de precisión muestra unos números increíbles, todos por encima del 95%. A primera vista, el modelo Random Forest parecía el claro ganador. Es verdad que en la otra columna, la de F1 macro, ya se intuía que algo no cuadraba del todo, pero en ese momento estábamos alucinados con esa precisión tan alta. 95,5% de precisión. O sea, una cifra que en cualquier otro proyecto habría significado un éxito rotundo. Y lo celebramos, claro que sí, pero una pequeña duda empezó a crecer por dentro. Es que esa precisión era casi demasiado buena para ser verdad, y nos obligó a parar en seco y hacernos la pregunta más importante de todo el proyecto. ¿Habíamos creado un genio de la predicción o algo mucho más simple y, en el fondo, bastante menos útil? Así que nos pusimos el mono de trabajo. Tocaba investigar. Tuvimos que desmontar nuestro propio éxito para entender qué demonios estaba pasando por debajo. Y lo que encontramos, fue la clave de toda esta historia. Y este gráfico lo explica todo a la perfección. Fue nuestro momento ajá. Al analizar cómo se distribuían nuestros datos, descubrimos un desequilibrio brutal. Casi el 96% de los grupos de estudiantes caían en la categoría de riesgo bajo. O sea, nuestros datos estaban masivamente sesgados. Resulta que lo que habíamos construido tiene un nombre técnico, un clasificador perezoso. Nuestro modelo había aprendido que la forma más fácil de acertar casi siempre era simplemente apostar por la opción mayoritaria. Decía riesgo bajo, una y otra vez, y claro, si el 96% de los casos son así, su precisión global se dispara por las nubes. Y esta tabla, la matriz de confusión, fue la prueba definitiva, la prueba del delito. Si os fijáis en la primera fila, la de real bajo riesgo, se ve que el modelo casi siempre predecía bajo riesgo correctamente. Era un experto en eso, pero ahora mirad las filas de real medio y real alto. El modelo no daba una. Era completamente inútil para detectar justo los casos que más nos importaban. A ver, en este punto podríamos haberlo considerado un fracaso total. Pero en lugar de eso, nos dimos cuenta de que habíamos descubierto algo muchísimo más valioso que un modelo predictivo. Habíamos encontrado una verdad fundamental sobre nuestros datos. Entendimos que nuestro objetivo inicial, eso de predecir el futuro, era quizás un enfoque equivocado desde el principio. El valor no estaba ahí, en adivinar qué iba a pasar. No era una bola de cristal, era una lupa. Al intentar predecir el futuro y fallar de forma tan estrepitosa, nos obligó a mirar el presente con mucha más atención. Nos reveló con una claridad meridiana el problema de base que teníamos en los datos. Su fracaso como predictor fue su mayor éxito como herramienta de diagnóstico.
Así que el resultado final fue mucho más rico de lo que esperábamos al principio. Diagnosticamos un problema fundamental en los datos, expusimos las debilidades de nuestro propio método y, lo más importante de todo, cambiamos nuestra meta. Ya no se trataba de predecir, sino de comprender a fondo la situación de partida. Y esta es la idea con la que queremos terminar. Este viaje nos enseñó que, a veces, el resultado más valioso no es la respuesta que estabas buscando, sino la nueva pregunta, mucho más inteligente y profunda, que aprendes a formular por el camino.